Hola gente, bueno, retomando el tema retardo de grupo que estuvimos viendo en clase, vamos a bajar un poquitito más a detalle lo que habíamos charlado. Y bueno, vamos a partir de la definición que ya habíamos dado de retardo de grupo, que es la derivada de la fase respecto de la frecuencia, respecto a omega, la derivada de la fase de la función que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, como para ejemplificar, vamos a considerar una función transferencia con estas características, con esta distribución de singularidades. Tiene dos polos, en principio complejos conjugados, asumamos que son así. Entonces decimos, bueno, esta función transferencia tiene dos polos en el semiplano izquierdo. Entonces, si partimos de la definición que el retardo de grupo es menos la derivada de la fase, lo que tenemos que evaluar es cuánto aporte de fase tiene cada una de las singularidades para poder después derivarla. Entonces, tenemos que conocer la fase de esta función para poder después derivarla. Entonces, ¿pero a qué frecuencia evalúo el retardo de grupo? Porque es una función de la frecuencia. Y para armar la función retardo de grupo, o mejor dicho, primero para definir la fase de esta transferencia que tiene estas singularidades, vamos a definirla a una frecuencia genérica, en nuestro caso omega. Entonces, ¿cuál es el aporte de fase de cada uno de estos polos? Y es el aporte de fase de este polo a la frecuencia genérica que estamos hablando, más el aporte de fase de este otro polo, que es este. Entonces, esos aportes de fase están referidos a este ángulo y este ángulo, que es la fase de cada una de esas singularidades a esa frecuencia. Ahora bien, la fase de una función está dada por la sumatoria de la fase de los ceros menos la fase de los polos. Como en este caso esta función no tiene ceros, vamos a evaluarlo como la sumatoria de la fase de estas singularidades que son los polos. Entonces, lo que tenemos que obtener primero es cuál es la fase de cada una de las singularidades de esa frecuencia. Como obtengo este ángulo, y este ángulo lo obtengo como opuesto sobre adyacente, el arco tangente de opuesto sobre adyacente. Entonces, voy a definir eso. El opuesto es omega menos omega 1. Vamos acá, omega es el arco tangente de omega menos omega 1 sobre el adyacente, sigma, ¿sí? Esta distancia. Entonces, opuesto sobre adyacente. Para el caso del polo número 2, es similar, pero omega 2 es arco tangente de omega menos omega 2 sobre sigma, porque dijimos que son complejos conjugados. Pero como también dijimos que son complejos conjugados, omega 1 es omega 2 es igual a menos omega 1, porque están a la misma frecuencia en planos distintos. Entonces, omega 2 es igual a menos omega 1. Y si reemplazamos omega 2 por menos omega 1 nos va a quedar omega más omega 1, ¿sí? Entonces la fase total de la función, fase de h, es igual a menos la fase del polo 1 menos la fase del polo 2, porque los polos restan en cuanto a la fase. Entonces nos va a quedar reemplazando, ¿sí? Nos va a quedar menos el arco tangente de omega menos omega 1 sobre sigma menos el arco tangente de omega más omega 1, porque reemplazamos omega 2 por menos omega 1, sobre sigma. Eso nos va a estar dando la fase de la función que definimos o que consideramos para hacerle el análisis. Entonces, bueno, y si yo tuviera ceros, voy a tener la sumatoria de los ceros menos la sumatoria de los polos, lo que había comentado antes, que de esa manera se arma la fase de una función completa. Entonces, yo ya tengo la fase de esta función, ¿sí? De esta función transferencia que tiene dos polos, que está dada por esta expresión. Ahora,
como tengo la fase y quiero obtener el retardo de grupo, lo que tengo que hacer es derivar la fase de la función. Después cambiaré el signo, pero por empezar tengo que derivar la fase de la función. Entonces, la derivada de la función derivada de un arco tangente es la derivada de u respecto de u, que es 1 sobre 1 más u cuadrado por la derivada de u. Entonces, lo que tengo que hacer es derivar esta función, ¿sí?, para obtener el retardo, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, hago la derivada de la función transferencia, de la fase de la función transferencia. La derivada está dada por la derivada del arco tangente de lo que dijimos, hice el reemplazo, la derivada del arco tangente del aporte de la fase del polo 1 más el aporte de la fase del polo 2, ¿sí? Y la derivada de eso es lo que vimos en la expresión de la derivada de u, que es 1 sobre 1 más la expresión por la derivada de la expresión, que era la derivada de u, como vimos en la expresión anterior. Entonces, si simplificamos, nos va a quedar esta expresión, que es la derivada de la fase. O sea, ya casi tengo el retardo de grupo, básicamente, porque ya hice la derivada. Lo que me estaría quedando pendiente es un cambio de signo. Pero bueno, lo hice para el de signo negativo, omega menos omega 1. Ahora lo hago para el del positivo, es de la misma forma, pero la función es esta, o sea, sería la derivada de esta función. Eso me va a quedar una expresión similar, pero con el signo positivo, porque es para el polo 2 que habíamos visto. Entonces, voy a armar la derivada completa, que es la sumatoria de estas dos, porque es la derivada de la fase del primer polo más la derivada de la fase del segundo polo, todas negativas porque son polos, ¿sí? Es la sumatoria de de los aportes de fase con signo negativo porque son polos. Entonces, la derivada de la fase completa me queda esto. Ahora, como dijimos que el retardo de grupo es la derivada de la fase respecto a omega con signo negativo, le aplico el signo negativo y me van a quedar todos positivos. Por eso en el retardo de grupo el aporte de los polos es positivo, por el cambio de signo que me genera la definición de retardo de grupo, que es menos la derivada de la fase. Ok, entonces, ya tenemos el retardo de grupo de la función que habíamos planteado, ¿sí? De la función que dijimos antes que tiene estos dos polos. Podría ser un Butterworth, podría ser un Chebyshev, sí, podría ser algo como eso, que tiene un par de polos complejos conjugados. Entonces, la expresión del retardo de grupo es esta, ¿sí? En forma genérica a una frecuencia genérica. Bárbaro. Ahora, en forma genérica, si tuviéramos m ceros y n polos, es la sumatoria de todos los polos menos la sumatoria del aporte del retardo de grupo de todos los ceros. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, el signo está cambiado porque la definición es menos la derivada de la fase de la función respecto a omega, me van a quedar el aporte de retardo de grupo de los ceros como negativo y el aporte de retardo de grupo de los polos como positivo. Y así nos queda la expresión del retardo de grupo, que no es más que la derivada de la fase respecto a omega, pero construido geométricamente desde de la gráfica de polos y ceros. Entonces, ya obtuvimos la expresión de retardo de grupo de esa manera. Ahora vamos a ver algunos casos particulares. O bien, primero vamos a ver la expresión de un cero como para tener de referencia que no lo vimos. Vamos a suponer un cero en una posición en el semiplano izquierdo, en el eje sigma, o sea, un cero real, que en definitiva es sigma es
en este caso sigma 1, como lo vimos antes, y bueno, omega vale 0 para esta singularidad porque está sobre el eje sigma, o sea, no tiene parte imaginaria, ¿sí? Es un 0 real. Entonces es simplemente reemplazar acá el sigma del 0 es esta distancia, la distancia, sigma 1, ¿sí? Que lo pongo acá. En el denominador es sigma 1 cuadrado más omega menos omega z. Omega z vale 0, por ende, como omega z vale 0, la expresión me va a quedar de la expresión de retardo de esta función, va a quedar menos sigma 1 sobre sigma 1 cuadrado más omega cuadrado. Y así construimos desde la función genérica el retardo de grupo de esta transferencia, de esta función en particular. Vamos a ver un caso más particular con los ceros. ¿Qué pasa si el cero lo tengo en el semiplano derecho? Muy bien. Si el cero lo tengo en el semiplano derecho, el aporte de fase del cero no es este ángulo, ¿sí? Sino que es este ángulo. Este es el aporte de fase que me hace el cero a la función. Bueno, en este caso la función es simplemente un cero en el semiplano derecho. Vamos a tomarlo como ejemplo. Entonces, ¿cuál es el aporte de fase de esta función? Y siendo que dijimos que es este ángulo, vamos a calcular este ángulo para poder obtener este. Básicamente es el arco, de nuevo, el arco tangente de opuesto sobre adyacente, como hicimos antes, nos va a dar alfa, ¿sí? Arco tangente de opuesto sobre adyacente nos va a dar alfa. Y beta es 180, o pi, menos alfa. Entonces, si yo hago para obtener el retardo de grupo, de nuevo, de la fase que aporta este cero, es menos la derivada de beta o menos la derivada de phi, que está dado por esta expresión. Ok, entonces la derivada de 180 vale 0 y me voy a quedar con la derivada del opuesto sobreadyacente que hice antes. Con el cambio de signo va a ser que me haga obtener un cambio de signo en la sumatoria. Entonces la expresión del retardo del grupo para un 0 en el semiplano derecho está dado por sigma 1 sobre sigma cuadrado más omega cuadrado. ¿Qué cambió? Y cambió el signo de la sumatoria que habíamos visto antes. O sea, cuando la singularidad está en el semiplano derecho, lo que me está cambiando es el signo del aporte de retardo de grupo que me genera ese cero, que en forma genérica, cuando lo obtuvimos, cuando lo obtuvimos para el semiplano izquierdo era negativo, ¿sí? Y ahora pasa a ser positivo. Entonces, de nuevo, en forma genérica, el aporte de retardo de grupo para una función dada cuando esa singularidad esté en el semiplano derecho, lo único que cambia es es el signo de ese sumando de la expresión que está dado por un signo negativo. Y eso está dado por esta derivada, en realidad esta sumatoria de derivadas que hace que me cambie el signo del arco tangente y por ende me va a cambiar el signo del sumando específico. Entonces, lo que para, para redondear y para resumir, cuando las singularidades están en el semiplano derecho, lo que nos va a cambiar es el signo del sumando de esa singularidad para la expresión del retardo de grupo genérico que habíamos visto antes, que está dada por esto. Entonces, si yo tengo un 0 en el semiplano derecho, ese 0 me va a introducir un signo negativo, con lo cual ese va a sumar y no restar como está haciendo toda la sumatoria. Bueno, espero que haya sido un poco más claro y les
voy a subir este desarrollo y cualquier duda, bueno, lo vamos hablando en la clase o por Slack. Bueno, muchas gracias.